Los comités de convivencia laboral son unos instrumentos que fueron creados reglamentariamente con el fin de que esos organismos, que son conformados dentro de cada compañía por representantes del empleador y representantes de los trabajadores de forma paritaria, puedan recibir las denuncias relativas a acoso laboral, pero también que las gestionen con el fin de que ese comité, que está conformado, como dije, por empleadores y trabajadores, puedan determinar si existe o no existe una conducta de acoso laboral. Para ello, el Comité de Convivencia Laboral debe escuchar al trabajador que se considera víctima de acoso laboral, debe asimismo escuchar a quien se considera victimario de acoso laboral, también debe crear espacios de conciliación y de concertación entre la víctima y el victimario, practicar pruebas en caso de que la conciliación no sea posible o no sea procedente, para finalmente, como dije, llegar a una decisión en relación con si existe o no existe una conducta que constituya acoso laboral. Sin embargo, no es el Comité de Convivencia Laboral el que toma las medidas relacionadas con ese trabajador que pudo haber sido considerado victimario en el seno del Comité de Convivencia Laboral. El comité lo que hace es dar recomendaciones al gerente de la compañía. Si se trata de trabajadores privados, si se trata de empleados públicos, debe remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que sean estas instancias las que determinen cuáles serían las acciones a seguir frente a aquellas conductas consideradas en el seno del comité como de acoso laboral. Si toda empresa debe tener un comité de convivencia laboral, claro que sí. Independientemente del número de trabajadores que tenga cada empresa, debe constituir ese comité de convivencia laboral. En el caso de empresas que solamente tengan hasta 10 trabajadores, ese comité está constituido solamente por 2 representantes, uno del empleador, uno del trabajador y sus suplentes, y así sucesivamente se van estableciendo los tamaños de los comités de convivencia laboral en proporción al número de trabajadores de la compañía, hasta llegar a un total de 6 miembros cuando se trate de empresas con más de 501 trabajadores en total, 3 por el empleador, 3 por los trabajadores y sus respectivos suplentes. Bueno, primero debo decir que Colombia introdujo en su ordenamiento jurídico las leyes de acoso laboral en el año 2006 y solo hasta el año 2019 la OIT suscribió el convenio 190 sobre acoso laboral en el trabajo. Eso significa que Colombia fue pionera en materia de legislación relacionada con el acoso laboral. Que si es eficiente o no es eficiente la normativa, en realidad creo que es muy garantista. En realidad creo que es una norma clara y es una norma que si se aplicara de debida forma, lograría prevenir y castigar y ser consecuente con los temas de acoso laboral. Sin embargo, la gente conoce cómo opera y cómo funciona el Comité de Convivencia Laboral y también saben y conocen que en algún momento el empleador podrá enterarse. Luego, si se trata de un superior jerárquico muy ligado a las directivas de la compañía, siempre habrá ese temor y ese miedo a poner el tema de la denuncia, muy a pesar de que esa persona tendría un fuero de acoso laboral por 6 meses. Y por eso quisiera establecer una sugerencia frente al tema y es cómo funcionan las líneas éticas en las compañías. En las líneas éticas siempre la línea ética es anónima y por eso la línea ética no da temor ni da ningún tipo de reserva del empleado cuando va a contar un caso de acoso laboral. Creo que de pronto ese debe ser el camino de establecer líneas éticas virtuales que permitan que solo un grupo pequeño de personas dentro de una compañía conozcan realmente la queja o la denuncia y le den el trámite respectivo a esa queja y esa denuncia, pero en la medida de lo posible es mejor que sea anónima, máxime cuando la víctima pues obviamente está siendo amenazada y afectada justamente por la conducta que se está ejerciendo contra ella o él, por lo que de alguna manera tiene que ser aún más protegida con una confidencialidad y una reserva más absoluta que la que hoy existe. Sí, el Ministerio del Trabajo tiene una competencia que es reservada en relación con el tema del acoso laboral. El Ministerio del Trabajo es policía administrativa laboral, no puede
resolver conflictos jurídicos, los cuales solamente están reservados a los jueces de la República. Luego, el papel del ministerio hoy es determinar o confrontar si una compañía, un empleador, está cumpliendo con los requerimientos legales relacionados con el acoso. Y en ese sentido, lo que puede hacer es revisar si hay un comité de convivencia debidamente conformado, si ese comité de convivencia está rendiendo los informes que corresponde, si el comité de convivencia da trámite a las consultas, a las denuncias, perdón, a las quejas y a las querellas que se coloquen en relación con el tema de acoso laboral y cuál es el trámite que se le da a esa queja o denuncia, mas no puede entrar a resolver si una determinada conducta es o no es de acoso laboral, porque como digo, hay una competencia reservada en los jueces del trabajo para poder dirimir esas controversias. Si el ministerio debe ser más riguroso o no, en realidad creo que el llamado a determinar la rigurosidad o la sanción que debe ser impuesta al empleador debe ser un juez del trabajo y no el Ministerio del Trabajo, que como digo, lo único que puede hacer como autoridad administrativa es confrontar la norma con los hechos y sancionar, más no determinar con efectos de decisión judicial si una situación es de acoso o no de acoso laboral. Justamente, como la pregunta lo expresa, lo que se cometió fue un maltrato laboral. Ese es el tipo de acoso laboral que sucedió en ese caso de Ibagué, que ha sido difundido por todas las redes sociales, porque ciertamente fueron actos irrespetuosos, fueron actos de ejercer vejámenes contra la integridad moral de los trabajadores de esa empresa, que les generaron miedo, tensión, y además en nada se estaba relacionando con el desempeño de sus funciones, sino con una decisión arbitraria del empleador. Sin embargo, a pesar de lo reprochable que puede ser la conducta de ese empleador frente a sus empleados y de lo demostrable que estaba porque ha sido grabada por videos y difundido por todos los medios de comunicación existentes en Colombia, y además que el empleador aceptó su mal comportamiento, lo cierto es que las conductas de acoso laboral requieren un elemento subjetivo, que es que tienen que ser persistentes. Luego, el empleado, para que sea una conducta de acoso laboral, debe demostrar que no solamente ocurrió ese día, sino que esto ha sido una conducta que ha venido realizándose en el tiempo por su empleador, y debe tener pruebas de que es una conducta, como digo, que ha tenido una cierta permanencia en el tiempo o que ha sido recurrente del empleador en relación con sus empleados. Entonces, ciertamente por sí solo no podría decirse desde ya que es una conducta de acoso laboral o que ha habido acoso laboral, más sí podemos decir que es una conducta reprochable del empleador. Y siendo una conducta reprochable del empleador que además hace parte de sus prohibiciones, porque el empleador ni una, ni dos, ni tres veces puede maltratar a sus empleados, todo lo contrario, debe tener completo respeto por sus empleados, además de que debe salvaguardar su salud y su seguridad, que en este caso no lo estaba haciendo. Entonces, ese empleado que se considera víctima de esa conducta reprochable, así sea por una sola vez, sí puede tener otro tipo de acciones en contra de su empleador. Por ejemplo, podrá hacer un despido indirecto por incumplimiento de las obligaciones o por haber incurrido el empleador en las prohibiciones especiales de todo empleador, o también puede de alguna manera considerar esto un delito y poner la denuncia respectiva ante las autoridades penales. Sin embargo, reitero, siempre que esa conducta no haya sido persistente, no pudiera catalogarse como una conducta de acoso laboral, porque estaría incumpliendo con ese requisito. Salvo el acoso sexual, que solamente por una única vez, ahí sí no se requiere la persistencia, todas las demás conductas de acoso laboral merecen demostrar la recurrencia, la persistencia
la permanencia en el tiempo de la conducta reprochable del empleador tipificada según el artículo 2 de la Ley 10.10.10 para que pueda ser constitutiva de acoso laboral. Las medidas de cierre de la empresa, si bien son medidas que pueden ser válidamente adoptadas por el Ministerio del Trabajo, se encuentran limitadas a prevenir que existan daños a la salud, a la seguridad y a la integridad de los trabajadores. O sea, lo que buscan es proteger a los trabajadores de un peligro inminente en relación con, repito, su salud, su integridad o su seguridad. En este caso, si bien es cierto, las conductas efectuadas por el empleador dan temor, o sea, ciertamente pues no se sabe la condición psicológica de ese empleador en ese momento y de pronto dan cierto temor. Lo cierto es que ahí no se ve en los videos ningún elemento que demuestre que esos empleados pudieran tener un peligro en relación con su salud, su integridad o su seguridad. De hecho, en el auto por medio del cual el Ministerio del Trabajo sanciona a la empresa con el cierre, las motivaciones que se incluyen en esa resolución, en ese auto, perdón, son incumplimientos meramente formales de las obligaciones de ese empleador, como son, por ejemplo, que algunos contratos no estaban firmados, no contaba con autorización para trabajar horas extras, no había soporte de la entrega de dotaciones y en algunas folders de trabajadores no constaban los exámenes médicos de ingreso. Esas motivaciones de ninguna manera logran fundamentar que existe un peligro inminente en relación con la seguridad, la salud y la integridad de los trabajadores que permita válidamente o proporcionalmente y razonablemente tomar una sanción como el cierre de la empresa en este caso. Ciertamente aquí lo que debió hacer el ministerio fue investigar la situación de forma rápida, porque nadie está diciendo que se demore mucho tiempo, pero sí tomar la investigación de forma rápida, permitir al empleador que ejerza su derecho a la defensa y no dejarse llevar por las noticias o por la información que estaba rondando en ese momento en redes para tomar una decisión que ciertamente viola el debido proceso y el derecho de defensa de ese empleador, aunque finalmente termine de pronto en una medida monetaria, que es la que por lo general coloca el Ministerio del Trabajo. Decir es que en Colombia rige el principio de la libertad probatoria. ¿Esto qué significa? Que el accionante, o sea, quien pretende hacer valer sus derechos, puede utilizar cualquiera de los medios establecidos en el Código de Procedimiento Civil para demostrar o evidenciar lo que pretende probar. En Colombia existen las pruebas documentales, dentro de los cuales están los videos, pero también están las pruebas testimoniales, las inspecciones oculares, entre otras. Y una o todos esos tipos de pruebas pueden ser utilizados para probar acoso laboral o cualquier otra conducta. Sin embargo, recordemos que el acoso laboral requiere no solamente probar la conducta, sino otros elementos. Y por lo tanto a veces es necesario que conjuguen diferentes medios de prueba, no solamente para demostrar el tipo, sino también, por ejemplo, para demostrar la persistencia. Por ejemplo, en el caso de Ibagué, el video por sí solo podría indicar que demuestra el maltrato laboral, es una conducta de acoso laboral, pero no por sí mismo puede demostrar, por ejemplo, el elemento de persistencia o de permanencia en el tiempo que se requiere para que la conducta sea sancionable. Entonces ese video tiene que estar acompañado de otro tipo de pruebas, como por ejemplo otros videos que se dieron en otros momentos, de conductas que se dieron en otros momentos, o de pronto algunas declaraciones de terceros o de parte que permitan demostrar la recurrencia de la conducta del empleador en contra de sus empleados. Así sería una conducta sancionable. Por lo tanto, bueno, para concluir puedo decir que solo el video, solo los testimonios podrían demostrar acoso laboral. Sin embargo, siempre que ese video o esos testimonios permitan demostrar no solamente el tipo de acoso laboral, sino también la persistencia.